Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar este año lectivo con nuestra primera clase. Y les ruego, lo que debemos hacer es pedirle a Dios que nos bendiga, nos ilumine y nos permita avanzar sin ningún problema en este maravilloso año que, a pesar de lo que sucede, pues tenemos que seguir adelante. Una de las primeras cosas que yo les voy a pedir es que recuerden lo que vieron en años anteriores, octavo, de pronto de séptimo, octavo, noveno y décimo grado, que eran la clasificación de los números. Antes de arrancar esta clase o de empezar esta clase, una pequeña historia. Los números no los creamos nosotros ni nuestros abuelos, ni hace 200 ni 500 años atrás. Desde épocas inmemoriales, cuando los hombres todavía andaban en cavernas, o vivían en cavernas concretamente, necesitaron una simbología que represente lo que ellos tenían, sean árboles, sean animalitos, sean incluso personas. No sabían cómo representar. En una cueva habitaban X personas. Ellos no podían contar, aquí hay 14, 15, porque sencillamente no existían esos números que los representen. Así que se valían de cosas aparentemente chistosas. Por ejemplo, utilizaban una cuerda e iban amarrando nudos. De esa manera podían contar, así como les digo, lo que tenían delante suyo o en su presencia o era de su posesión. Luego empezaron a hacer ciertas representaciones, inclusive hasta con el cuerpo humano, para medir, por ejemplo, si habrán escuchado pie, braza, codo, pulgada. Eso también era una forma de medir. Utilizaban el propio cuerpo para hacer esas mediciones. Y obviamente resultaba complicado porque no es lo mismo el tamaño del brazo o del codo de una persona bajita que de una persona alta. Hay una diferencia. Entonces se prestaba a confusiones. ¿Qué tuvieron que hacer? Los árabes fueron los primeros en crear la simbología que hoy conocemos. Nuestros números, los que utilizamos, se llaman números arábigos, precisamente por ellos. Hoy vamos a recordar en qué se clasificaban esos números o cómo se clasificaban esos números. Una de las primeras clases se va a llamar números naturales. Los números naturales son los que conocemos todos. Desde chiquitos nos enseñan a contar. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, al infinito. ¿Cuál es el símbolo de los números naturales? Es una N doble subrayada, tal cual como está aquí en esta imagen. ¿Y para qué sirven los números naturales? Pues sencillamente para contar. Un balón, 2 balones, 3 balones y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con el cero? ¿Por qué no está incluido el cero dentro de los números naturales? Aquí hay una gran controversia. Para muchos matemáticos, el cero sí es un número natural y para otros, el cero no debe ser considerado número natural. Les pongo un ejemplo. Si usted va a pesar algo, usted por ejemplo, 30 kilos, 35 kilos, 40 kilos, ¿se da cuenta? Tiene un número. Va a pesar algo más pequeño, no usted, va a pesar un libro. Puede pesar de pronto medio kilo, hablando en libras, 1 libra, libra y media, 2 libras. Algo más pequeño todavía, puede pesar un alfiler, de pronto pesa la cuarta parte de una onza. Incluso les hago la pregunta, si llegamos a pesar el aire, ¿tiene o no tiene peso? También tiene peso, el aire pesa. Miren, en esta época que hemos pasado, muchas personas necesitaron de tanques de oxígeno, aire, oxígeno. Eso se vende por kilos y obviamente tanques de 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, necesita obviamente ser pesado. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿el cero es un número natural o no lo es? Por este momento, mientras pase la clase, vamos a considerar que no lo es. Más adelante vamos a ver por qué le he dicho esto. Bien, vamos a poner unos ejercicios para recordarnos qué son los números naturales. Un número natural siempre se va a dar si usted suma dos números naturales. 3 más 5, 8. O también si usted multiplica dos números naturales.
7 por 9, 63. El resultado también es un número natural. También funciona en la resta, pero ojo, hasta cierto límite. 6 menos 2, 4. ¿Es un número natural? Claro que sí, es un número natural. Pero ¿qué pasa si yo pongo 7 menos 7? ¿Cuál es la respuesta? 7 menos 7 es 0. ¿El 0 era un número natural? Pues no lo es. ¿Y si resto 4 menos 9? Ustedes y yo sabemos que sí se puede restar. 4 menos 9 es menos 5. Pero si se dan cuenta aquí, arrancamos desde el 1 en adelante. Los negativos no se han considerado todavía. En el caso de las divisiones, también es posible tener como resultado un número natural, pero siempre y cuando no pase del 0, es decir, tiene que ser superior al 0. 12 para 6 a 2, 12 dividido para 12 a 1. Y si dividimos 3 para 4, ¿qué pasa? Va a salir un decimal, ¿verdad? ¿Está aquí incluido el decimal? No, por tanto, este número no es natural. Y si dividimos 5 para 2, sabemos que es 2,5, pero es una fracción, un decimal, y por tanto tampoco se considera número natural. Entonces, ¿dónde ingresan estos números? Ingresan en otra clase, una segunda clase. Esta clase se va a llamar números enteros. ¿De qué se componen los números enteros? Pues sencillísimo. Se compone de nuestros números naturales, los que vimos hace un momentito, y también de los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y aquí asomó el 0. ¿Por qué se lo pone aquí al 0? Porque si se dan cuenta, no representa ni positivos ni negativos. Y aquí viene la controversia. Entonces, el entero era un número natural, el 0 era un número natural, pues lo consideran más bien un número entero. ¿Cómo se representan los números enteros? Por la letra Z, así como la ven aquí, con una doble raya en esta parte. Ese es su símbolo. Vamos a poner unos ejercicios para darnos cuenta. Si usted suma un entero más otro entero, el resultado también saldrá entero. Lo mismo pasa si usted multiplica un entero, el 7, por otro entero, el 9. La respuesta obviamente va a ser otro entero. Al restar 6 menos 2, como son enteros, también sale entero. 7 menos 7 es 0, también es un entero. 4 menos 9, ¿qué pasó? Aquí va a salir menos 5. Y menos 5 está considerado como número entero. Vamos ahora con las divisiones. 12 entre 6, 12 enteros, se van a dividir y la respuesta saldrá un entero. 3 entre 4, 3 entre 4. Ya sabemos que 3 dividido para 4 nos va a salir un decimal. ¿Aquí están los decimales? No. Por tanto, esto no entra entre los números enteros. 7 entre 3, ¿entrará también allí? Pues tampoco entra allí. ¿Sí ven? Entonces, los decimales aún no entran en los enteros. Ya llegará el momento que entren los decimales. La tercera clase vamos a considerar a los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Aquellos que se pueden representar de la siguiente manera: A entre B, un número entre otro número, con una sola condición, que A y B sean enteros. A y B sean enteros. Su símbolo es la letra Q. Vamos a poner unos ejemplos. 3 dividido para 4. ¿Cuánto sale? Si usted utiliza la calculadora, 3 entre 4, pues sencillamente nos va a salir 0,75. Miren esto, 3 entre 4 se puede representar o escribir también como una fracción, 3 dividido para 4, y nos sale como respuesta un decimal. Por tanto, este 3 entre 4 es lo mismo que A entre B.
un número entero dividiéndose para otro entero. Como dice aquí esta parte, A entre B siempre deben ser enteros, entonces sí lo podemos considerar a 0,75 como número racional. ¿Se acuerdan la otra? 7 entre 3. 7 entre 3, ¿cuánto sale? Su representación es 7 dividido entre 3 y nos va a salir 2,333 al infinito. Quiero aquí hacer una observación. Si sigue dividiendo, el 3 seguirá sumando al infinito y no tendrá fin, seguirá de largo. Pero este número también se lo considera racional por algo muy especial. El 3 se está repitiendo, es decir, tiene periodo. ¿Cuál es el periodo? El número 3. Miren este otro ejemplo, 17 entre 7. Al dividir 17 entre 7, nos va a salir 2,428571. Y si sigue dividiendo, miren lo que va a pasar. Nuevamente se repite 42, 85, 71. Y si sigue dividiendo, volverá a sumar 42, 85, 71. Eso se llama periodo. Es decir, un grupo de números o decimales que se van a repetir continuamente, exactamente como se repitió la primera vez. ¿Sí ven? Entonces podemos decir que los números racionales tienen notación decimal periódica. Deben de tener un periodo, o bien un periodo de una unidad, en este caso 333, o un periodo largo. Pero también hay algo que deberemos saber. No siempre se da esto. Para eso, tuvo que crearse otra clase más que corresponde a los números que vamos a ver a continuación. Esto va a ser como una sorpresa. Primero, vamos a poner ejemplos para que usted vaya razonando y solito llegue a la conclusión. Recuerde, acabamos de ver los números racionales. Números racionales. Empecemos el ejemplo. Esto se lo debemos antes que nada a Pitágoras. Hay una historia referente a Pitágoras. Es un poco triste, pero sucedió. Pitágoras obviamente era un hombre muy sabio, nadie niega eso, pero cuenta la historia que también tenía mal carácter. Cuando él descubrió o desarrolló el teorema que lleva su nombre, el teorema de Pitágoras, nunca se imaginó que uno de sus discípulos le hizo la siguiente pregunta. Maestro, le digo así, y si llegamos a tener un triángulo cuyo lado mi vale 1 por la unidad y el otro lado también vale 1, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces obviamente Pitágoras dijo, es fácil, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y lo que salga le sacas la raíz cuadrada. Recuerden el teorema de Pitágoras, ustedes lo vieron en la escuela. Vamos a ver si es verdad. Si yo elevo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y a todo eso le saco la raíz cuadrada, ¿cuánto me sale? Hagamos el cálculo. 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Pero eso tiene su raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 2. Cuando Pitágoras vio eso, se dio cuenta que no podía resolverlo. Intentó hacer el cálculo. ¿Por qué no lo pudo resolver? Miren, al sacar la raíz cuadrada de 2, nos va a dar este valor, 1,414213562371. ¿Usted cree que ahí termina? Pues no, se va al infinito, no tiene fin. Y lo más increíble, no tiene periodo. Ninguno de estos números, ni en par, trío, cuarteto, lo que usted quiera, no se repetirá nunca. Es un número que no tiene periodo. ¿Creen que no hay otro número así? Pues sí, sí existe. El famoso número pi. El número pi tampoco tiene periodo, es infinito. De hecho, hay una página en internet que está activa. Si usted pone pi y pone la cantidad de decimales que quiere, yo hice eso hace 2 años y obtuve más de 30 páginas en formato PDF. Imagínense, más de 20 trillones de números que no se repetían.
Incluso hay un concurso a nivel mundial, creo que lo tiene ahorita un chino, que tiene en la cabeza los 20 primeros millones de decimales del valor de pi. Lo puede repetir cuantas veces se lo pidan. 20 primeros millones de decimales del valor de pi. Es increíble. ¿Y estos números cómo se llaman? Pues bien, la matemática le asignó el nombre de números irracionales. Irracionales. A diferencia de los números racionales, estos no tienen notación decimal, es decir, tienen una notación decimal que no es periódica. Dicho de otro modo, tampoco se lo puede representar como se representaban los racionales. La división entre A y B, siempre y cuando A y B sean enteros. Esos son los números irracionales. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo último. ¿Qué pasa si nosotros creamos ahora los números reales? Vamos a buscar el concepto y por qué se llaman números reales, porque no puede terminar ahí el estudio. Los números reales se los considera al conjunto de números compuesto por la suma de los racionales con los irracionales. Ahí entra todo, es una ensalada completa. Entran racionales como también los que acabamos de ver, los irracionales. Se los representa por esta letra, R doble o doble R. ¿Sí? Este es su símbolo a nivel mundial de números reales. ¿Cómo lo podemos reconocer? Vamos a basarnos en una recta numérica. Es la única forma posible que podamos entender cuáles son los reales en una gráfica. Y recuerden que la recta numérica se compone de un montón de números que arrancan desde el número 0. Para lograr graficar estos números, vamos a dividir del 0 hacia la derecha en pequeñas fracciones exactamente igual. La primera fracción le vamos a asignar el número 1, a la siguiente el número 2, a la siguiente el 3. Cada una de estas tienen la misma distancia entre 0 y 1, es igual a 1 y 2, es igual a 2 y 3, que es igual a 3 y 4. Hacia la derecha todos son positivos. Ahora vamos hacia la izquierda. La misma distancia entre 0 y la distancia hacia la izquierda es menos 1. A continuación, menos 2. La que sigue es menos 3. Y la que sigue hacia la izquierda, menos 4. Y si seguiremos, todos hacia la izquierda son negativos. Si notan, aquí están todos los números enteros, todos los números naturales, todos los números racionales. Pero falta algo. ¿Qué pasa si yo quisiera graficar una fracción o un decimal? Entre 0 y 1, por ejemplo, si yo le saco la mitad, un medio, se lo puede representar. Lo único que haría es dividir el espacio entre 0 y 1, encontrar la mitad. Del 0 hacia esa mitad es la primera fracción, un medio. Y desde esa mitad hacia el 1 es la segunda fracción, otro medio. Si sumo un medio más un medio, tendríamos dos medios, que al dividir nos sale 1. ¿Se acuerdan otro número irracional? El famoso pi, 3,1416. ¿Cómo lo grafico? Primero, junto al 3 y 4, tendría que dividir en 10 partes y tomar el 1, porque empieza 3,14. Ahí hay un 1, que es un decimal, la décima parte. Luego, entre el 1 y 2 de ese decimal, tendría que dividir en 10 partes y tomar 4. Ahí ya tengo 3,14. Ese es el valor de pi. Podríamos llegar nunca a la exactitud, pero sí a la aproximación del valor de pi. Bien, chicos, este es el repaso de la clasificación de los números. Tuvieron que haberlo visto en los años anteriores. Si no se recuerdan, por favor, les invito a que cojan los libros o busquen en YouTube para que repasen esto. Es necesario porque la primera unidad precisamente se compone de los números reales. A continuación,
van a ver otro video donde hago ciertas operaciones con números reales y les voy a dejar como tarea 5 ejercicios. Recuerden que las tareas no necesitan enviarlas. Si ustedes lo hacen o lo desean hacer, tómele foto a su tarea y me la envía por WhatsApp o por Educay. No va a ser calificada, muy al contrario, me va a permitir ayudarles a verificar si están haciendo bien las cosas o no están haciendo bien. Si fuera el caso que no entendieron, pues sencillamente nos ponemos de acuerdo para dar una realimentación, y esa la vamos a hacer en vivo a través de Zoom. Solo los que necesiten un repaso me dicen: profesor, hagamos una realimentación, nos ponemos de acuerdo y en Zoom sencillamente nos unimos los que realmente necesiten una realimentación. Bien chicos, los espero en el segundo video.